Juguetes. ¿A quién no le gusta recibir juguetes cuando se es pequeño? Inclusive de adulto, el hecho de que te regalen uno puede llegar a ser motivo de alegría y nostalgia. De entre todos los juguetes están las muñecas, las cuales emulan una de esas facetas del ser humano con sus vestiditos lindos y sus caritas todas pulcras. Hay gente que se distrae hablando con ellas, lo cual no tiene nada de malo. Lo preocupante es cuando comienzan a contestarte. Dicen que los niños pueden ver cosas que nosotros no. No sé qué tan cierto sea ello, pero la idea me ronda la cabeza cada vez que mi hijo se ríe cuando pasamos por enfrente de la funeraria, pero se pone muy nervioso cuando pasamos por la panadería. Me arrepiento de haberle dado una tablet a mi hijo. Pensé que no haría gran daño. Tenía sus shows, sus juegos, y todo era educativo. Jamás pensé que lograría conectarla al módem de la casa, y ahora estoy preocupado. Mi hijo se ríe cada que vamos a misa y le escupe a las cruces que tenemos en la casa. Pensé que tendría que haberlo aprendido de sus primos o de alguien de la familia, hasta que mi cuñado me dijo que viese en la tablet. El historial, el bendito historial. Ritos, sacrificios y toda una serie de información no apta para él. Pero es mi culpa. No debí darle la tablet en primer lugar. Y me estoy preocupando más, ya que mi hijo solo duerme por el día, pero habla solo por la noche. Rodeado de súcubos a su disposición, amo y señor del inframundo y las almas malvadas, el diablo no se sentía completo. Dejó de flagelar a los pecadores y decidió subir a la tierra por primera vez, ya que en la superficie caminó con una apariencia humana y se paseó por todo el mundo. Presenció mucha maldad, muertes y terrorismo. Se preguntaba de dónde venía ese impulso por pecar por parte de la humanidad, pero no encontraba respuestas. Muy temprano en la mañana entró a una gran y antigua catedral, apreció el diseño y las figuras religiosas en su interior y no se vio por ninguna parte, siendo él el encomendado por Dios a torturar a las almas rebeldes y pecadoras. Leyó una Biblia que estaba ahí y no entendía nada. Su labor era muy importante y no era reconocida. Entró al confesionario en busca de respuestas hasta que un cura entró también en él. Buenos días, hijo de Dios. Dime, ¿qué quieres confesar? Buenos días. Más que confesar, quisiera obtener respuestas. Bueno, hijo, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Por qué existe tanta maldad en la tierra? Satanás seduce a esas pobres almas a cometer terribles y atroces actos que van contra la palabra y el sendero de Dios. ¿Seducir? ¿Y si él no hiciera eso, en qué otro lugar provendría ese impulso por pecar? Bueno, podría ser el libre albedrío. Y si no hubiese libre albedrío, estarían obligados a obedecer a Dios, pero algunos igualmente podrían desobedecerle. Ah, claro, está en la naturaleza del hombre desde el pecado capital. Es una contradicción entonces. Si Dios quisiera que el hombre no peque y cometa atrocidades, solo le bastaría un chasquido. ¿Por qué no lo hace? Oh, Dios trabaja de formas misteriosas. De esa forma nos pone a prueba. Eso no tiene sentido. Además, pone mal al diablo ante la humanidad, siendo que él es el encomendado por su mandato. Satanás no fue encomendado por Dios, fue castigado y desterrado del cielo al infierno. ¡No fue así! Fui encomendado y no habría aceptado esa misión sabiendo que él mismo quiere y no hace nada por cambiar la maldad de los seres humanos. El verdadero villano de todo esto es él, dijo para después desaparecer y volver al infierno. En lo profundo del inframundo, por primera vez lloró. Se sentía muy traicionado con quien algún día fue y consideró su amigo, y desde ese día se convirtió en el diablo que Dios había descrito en la Biblia. Prometió seducir a todos los hombres con deseos a cambio de sus almas. Necesitaba la mayor cantidad de soldados para iniciar una futura guerra contra el cielo. Una joven tuvo una noche un extraño sueño.
Caminaba por un inhóspito sendero que ascendía por una colina y atravesaba un espeso bosque. Todo estaba en calma, reinaba el silencio. Al llegar a la cima de la colina había una pequeña casa blanca rodeada por un hermoso jardín. Llena de curiosidad, la joven llamó a la puerta. Abrió un anciano que tenía una larga barba blanca, pero al comenzar a hablar la joven se despertó y no pudo continuar el sueño. Aquel sueño comenzó a perturbar a la joven. No podía dejar de pensar en él. Por si eso fuera poco, durante las 3 noches siguientes volvió a tener el mismo sueño. De nuevo, se veía andando por aquel sendero. Una vez más se encontraba con la Casa Blanca y siempre se despertaba en el mismo instante, justo cuando empezaba a hablar con el anciano de larga barba. Pocas semanas después, la joven se dirigía en coche a la casa de unos amigos que daban una fiesta, pero a mitad de camino reconoció el sendero de su sueño. Así que detuvo el coche y comenzó a subir por la empinada colina. Y ahí estaba la Casa Blanca de sus sueños. No lo dudó y llamó a la puerta. Y sí, abrió el anciano de la barba blanca. Ella aprovechó para preguntar. Dígame, anciano, ¿se vende esta casa? Sí, Contestó él. pero no le recomiendo que la compre, ¿Por qué? Se extrañó ella. porque en esta casa habita un fantasma, ¿Un fantasma? ¿De quién? el suyo. Y el anciano cerró con suavidad la puerta. Desde que era pequeño, David inventaba amigos imaginarios para acompañarlo en sus aventuras. Sin embargo, ninguno de ellos se comparaba con su amigo imaginario favorito, Paul. Era un amigo especial. Siempre estaba ahí para David, apoyándolo y divirtiéndose juntos. Pasaban horas hablando, jugando y explorando el mundo de la imaginación. A medida que David crecía, seguía creyendo en la existencia de Paul, y su amistad se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Pero a medida que David se acercaba a la adolescencia, su amistad con Paul comenzó a cambiar. Los juegos de aventuras en su imaginación se volvieron más oscuros y perturbadores. Paul ya no parecía el amigo divertido y cariñoso que solía ser, sino más bien un ser siniestro y manipulador. David comenzó a tener pesadillas horribles en las que Paul le decía cosas horribles y amenazantes. Sentía que Paul estaba tomando el control de su mente, incitándolo a hacer cosas que sabía que estaban mal, pero David no podía desprenderse de su amigo imaginario, no importaba cuánto lo intentara. Un día, mientras David estaba solo en su habitación, Paul le susurró al oído que necesitaba hacer algo para demostrar su lealtad. Le susurró que debía destrozar su casa y herir a las personas que amaba. Aterrado, pero sintiéndose atrapado, David se dejó llevar por las palabras de Paul. La pesadilla se convirtió en realidad. David arruinó su hogar, lastimó a sus padres y a su hermana. Cuando finalmente salió de su enajenada furia, se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Las lágrimas recorrieron su rostro mientras miraba impotente los destrozos y la sangre. En ese momento David se dio cuenta de que Paul no era un simple amigo imaginario, sino una manifestación de las partes más oscuras de su propia mente. Había dejado que sus miedos y deseos más retorcidos se apoderaran de él, y ahora su vida estaba destrozada. David fue arrestado y enviado a un centro de rehabilitación mental, mientras su familia luchaba por recuperarse de las heridas físicas y emocionales que les había infligido. Paul desapareció, pero su presencia maligna seguía persiguiendo a David en sus pensamientos y sueños, recordándole constantemente el horror que él había causado. Pa para pa 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 para pa 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 pa. Ay, hay un pajarito acá afuera. Ay, qué bonito. Ya me estoy preocupando por el señor de las papayas. Hace unos días pasó el señor de las naranjas. Lo diferencié porque tienen una bocina diferente, anuncian cosas diferentes. No es igual, no es igual. Yo conozco al señor de las papayas. Me pregunto si algo perturbador o lúgubre le habrá pasado. Espero que no, espero que esté bien. Y ustedes se preguntarán, ¿a mí eso qué me importa? Nada, nada. Pero quería platicarlo.